Emprendidos en horario matinal, en verano, contentos de poder acompañarles cada mañana entre las 10 y las 12. Y te quiero entregar un mensaje para ti, que estás pasando un momento complicado, estás pasando un momento difícil, en contradicción, te podemos ayudar. Te quiero invitar a que pongas mucha atención a este aviso porque este es un centro para entender y para tratar la enfermedad de las adicciones. Se ofrecen tratamientos ambulatorios e intensivos para poder dejar las drogas, el alcohol y otro tipo de adicciones. Trabajan realizando un tratamiento no invasivo al cuerpo y de forma cognitiva, es decir, que los pacientes pueden entender el por qué se desarrolló la adicción en ellos y cómo poder salir de este comportamiento. Si necesitas ayuda, contáctate con Contradicción. Aparece en este momento en pantalla el WhatsApp y también la página www.contradicción.cl, que también nos acompaña hasta ahora en Emprendidos. A Contradicción, yo les quiero invitar a que pongan mucha atención a esta entrevista porque vamos a conversar un tema que a muchos nos tiene bastante alerta y es por eso que nos acompaña hasta ahora Gabriela Clivio. Gabriela, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, contenta, ya te tuve en estudio, ahora te tenemos a distancia, pero te sentimos cerca de todas formas para conversar de este tema que tanto nos está quitando el sueño, que es la pensión garantizada universal. La primera pregunta es, ¿qué te parece que esta pensión garantizada universal se establezca finalmente en los 250.000 pesos? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? O sea, lo que pasa es que es difícil argumentar de una desventaja cuando es un ingreso que gran parte de la población necesita. O sea, yo creo que más que fijarnos en el monto, porque en el fondo nosotros estábamos hablando de una pensión garantizada universal que había pasado desde los 193.000 pesos hasta los 205 y ahora se reajusta a 250. En un escenario en el cual la inflación prácticamente terminó el año pasado en un 13%. Entonces, me parece que hace todo el sentido del mundo pensar en un reajuste de la pensión garantizada universal en este escenario inflacionario, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo que no me parece es este tema de si vamos a hacer extensiva la pensión garantizada universal, lo que se plantea en la reforma, al 100% de la población, porque me parece que hay un porcentaje de la población, los quintiles más ricos, que en este minuto no necesitan ese dinero, y me parece que en el fondo en finanzas públicas uno tiene que pensar que cada peso que uno gasta en alguien que no lo necesita es un peso que no se gasta en alguien que sí lo necesita. Claro, ahora la pregunta es, ¿este proyecto en sí mismo es financiable a largo plazo? ¿Seremos capaces como país de sostener esto? Yo creo que en el fondo la pensión garantizada universal está bastante ligada al tema de la reforma tributaria, ¿no? Y a mí me parece que en el fondo son pocos los países en la OCDE que tienen esta pensión garantizada universal, que en realidad responde a lo que en el mundo se conoce como una pensión por residencia, porque en el fondo no solamente es algo que no es un beneficio que solamente se le va a dar a quienes nacen y viven en Chile, sino que es un beneficio que se va a extender a quienes han vivido en Chile durante 20 años y que además cumplen con ciertos requisitos de haber estado en el país en los 5 años previos a solicitar este beneficio. Entonces me parece que en el fondo es un beneficio tremendamente importante, que en algunos casos, en la mayoría de los casos donde se estaba aplicando hasta ahora, ha mejorado notoriamente el componente de solidaridad del sistema, y no me parece que sea necesario extenderlo a los quintiles más ricos de la población. Claro. Tú comentabas hace un momento que esta pensión garantizada universal va ligada estrechamente con la reforma tributaria. ¿Es la única forma de poder financiar este beneficio? ¿Hay otra manera? O sea, yo encuentro que en el fondo la forma de financiar los beneficios, o que en el fondo hablemos correctamente, porque es más fácil hablar de beneficios, pero Claro. son los gastos que hace el Estado o los compromisos que asume el Estado. Los compromisos que asume el Estado se financian con los impuestos que recaude el Estado,
Por eso se habla de un concepto solidario. O sea, si alguien tiene la sensación de que esto es un gasto que financia el Estado, en realidad no es así. O sea, quienes financian este componente solidario son las empresas que pagan impuestos y las personas que pagamos impuestos. Entonces, me parece que en el fondo la mejor forma de recaudar impuestos es hacer que el país crezca. Y esa es una de mis grandes preocupaciones y siempre lo he dicho en diferentes conversaciones o en diferentes focos, que la mejor forma de recaudar es que el país crezca. Cuando uno ve, por ejemplo, la recaudación del año 2022, fue una recaudación extraordinaria basada en el crecimiento del 2021. Sin embargo, en la reforma tributaria no hay una preocupación por el crecimiento. Entonces, en la medida que el país no logre volver a crecer, es difícil pensar que se siga manteniendo el financiamiento de la PGU. Y además que en el fondo la PGU, como te decía al principio, estaba pensada como una ayuda muy focalizada a quienes más la necesitan. Y ahora se está hablando de extenderlo al 100% de la población. O sea, al quintil más rico, a los 2 quintiles más ricos, no le va a cambiar la vida. Pero sin embargo, la PGU deja de ser un mecanismo focalizado y estamos gastando dineros que son públicos, que recaudamos de quienes sí están pagando impuestos, de una forma que no es la más focalizada posible y que desde mi punto de vista no es lo mejor. Gabriela, desde tu experiencia como economista, aunque yo creo que esto quizás obedece más a un análisis casi sociológico, yo estoy en ese grupo, por ejemplo, que tengo muy pocos fondos en mi AFP. Yo vi la cartola hace unos días, 200 lucas. Tengo menos de un sueldo mínimo. Ahora, esto no podría generar que muchos chilenos digan, ¿sabes qué? No voy a cotizar en la AFP porque tengo pocos fondos y total tengo asegurada una pensión cuando sea viejito. Podría producirse este escenario, ¿no? Total, o sea, yo creo que en el fondo nosotros hoy en día, que fue lo que yo justamente hace poco escribí una columna que hablaba de esto, ¿no? De que en el fondo nosotros ya tenemos un problema de un tamaño de la economía informal tremendamente importante, o sea, que está cerca del 28%, es prácticamente el doble de otros países de la OCDE, con este grupo de países con el que tanto nos comparamos y que de alguna forma tuvimos el privilegio de ser los primeros de la región en integrar este selecto grupo de países. Pero desde mi punto de vista esto es un incentivo al no cotizar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que incentivar es la cotización. Parte del problema de las bajas pensiones no se relaciona con la rentabilidad que han otorgado las AFP, sino se relaciona con los bajos sueldos, las lagunas previsionales, la no cotización, la informalidad que tiene la economía, el tema de que en el fondo, bueno, ya lo dije, ¿no? La baja densidad. Entonces, me parece, bueno, y ahora digamos que se ha acentuado todo este problema debido a los retiros, ¿no? ¿Verdad? Que toda la discusión partió con que las pensiones eran bajas y después se aprobaron sucesivos retiros que disminuyeron más todavía lo que estaba ahorrado en los fondos de pensiones. Gabriela, bueno, más allá que una pensión garantizada universal de 250.000 pesos es una carga importante para el Estado, porque eso hay que financiarlo, hay que tener los recursos económicos necesarios, pero por otra parte nos encontramos con que los precios van subiendo día a día. Por lo tanto, la pregunta es, ¿250.000 pesos como pensión garantizada son suficientes? O sea, yo encuentro que tenemos que pensar una cosa. Primero, el Estado no financian las empresas que aportan al Estado y las personas que pagamos impuestos, que es un 25% de las personas versus otros, y hay un 75% de personas que no pagan impuestos. O sea que hay un componente de redistribución muy importante en esta política fiscal. El segundo tema es que la inflación hoy en día, o a fines del 2022, que es el último dato que tenemos, fue extremadamente alta, como consecuencia, entre otras cosas, de la aplicación de los IFE y de los sucesivos retiros, ¿no? Siendo que el Banco Central advirtió varias veces sobre el tremendo problema que se iba a generar en materia inflacionaria si se seguía con esta política de aprobar y de legislar a favor de los retiros.
La inflación supuestamente este año yo espero que esté mucho más cerca del 4,5%, del 5%, y después en el próximo año convergemos a la meta del Banco Central, que es un 3%, digamos. Por algo el Banco Central decretó 17 alzas de tasas sucesivas para frenar la inflación. O sea, ya de hecho hay un componente, ya se nota que la inflación está empezando a ceder, y por otro lado tenemos este tema de la caída del tipo de cambio como consecuencia del alza del cobre, que también va a ayudar a que la inflación vaya convergiendo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Gabriela, por este tiempo, por compartir con nosotros acá en Emprendidos. Que tengas un excelente lunes y una mejor semana. Un placer, igual ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias.